Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Le he puesto como coanfitrión y ya puede compartir su... Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Entonces, ¿iniciamos, doctor? Sí, podemos iniciar, doctor José. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a los organizadores del segundo Congreso Internacional de Atención Prehospitalaria y Emergencias Médicas. Bueno, el tema que me tocó, pues, como bien ya lo mencionaron, es la atención al paciente con trastornos de personalidad. Bueno, pero antes de esto, pues vamos viendo qué son los trastornos de personalidad, qué es la personalidad, qué son los trastornos de la personalidad. Y obviamente en el ambiente laboral, con mucha frecuencia o cierta frecuencia, vamos a tener colaboradores que van a requerir de ese apoyo intrahospitalario, o como consecuencia de esos trastornos de la personalidad. Aquí lo importante, pues, es detectar en forma oportuna para que estos colaboradores pues, nos lleguen a la parte hospitalaria, ¿no? O sea, detectarlos en forma oportuna dentro de los centros de trabajo y apoyarlos en su situación para evitar llegar a una situación más delicada. Bueno, pues hay que recordar que cuando las personas nacemos con un temperamento, sabemos, nos han comentado, nos han dicho que ese temperamento es como un caballito bruto, ¿verdad? Que este temperamento, esta forma reactiva de este ser vivo, de este niño, ¿verdad? Va a depender de la carga genética con la que llega a este mundo y se manifiesta mediante pulsaciones que necesita satisfacer. Pulsaciones podemos llamarle también, tradicionalmente se le ha llamado los instintos, ¿verdad? El niño busca el seno materno por instinto, pero pues le vamos a llamar una pulsación que es una fuerza interna que lo lleva a buscar el seno materno. Y ustedes se habrán dado cuenta que hay hogares donde hay un niño recién nacido y nadie nos damos cuenta que hay niño recién nacido por la calma en la que está ese hogar. Sin embargo, hay hogares donde no nada más en el hogar, sino cuatro o cinco cuadras a la redonda se dan cuenta que hay un niño pequeño. ¿Por qué? Por la forma reactiva. Es un niño llorón, un niño muy reactivo a los estímulos externos, ¿no? El frío, el calor, el hambre, la incomodidad, etcétera, ¿no? Bueno, es la forma de reaccionar de nuestro cuerpo a los estímulos externos y eso le llamamos temperamento. ¿Qué es el carácter? Bueno, este se va formando a través de las experiencias de lo que va aprendiendo esta persona, tanto en el ámbito familiar, social, inicialmente escolar, y que esto va a ir respondiendo a esas pulsaciones. Esas pulsaciones ya no nada más haciéndolo en sí lo hago, sino que empieza a controlarlo. Entonces ya es como ese caballito ya domado. El carácter es cuando tú ya controlas esos impulsos, ¿no? Te da hambre y ya no lloras, ya no gritas, ya no pataleas, ¿no? Entonces ahora ya esos impulsos internos ya los puedes dominar, ya los puedes controlar. ¿Gracias a qué? Pues gracias a lo que vas aprendiendo, como ya lo dije, en la casa, en la sociedad, en la escuela inicialmente, ¿verdad? Y bueno, pero no paramos nada más ahí. La cimentación de la personalidad, pues son esos dos elementos, el temperamento y el carácter. El temperamento, bueno, pues es un conocimiento que es un aprendiz, que se adquiere a través de un aprendizaje procesal, o sea, son procesos que el niño, mediante esto, va formando ese temperamento que básicamente pues es la evitación del daño. ¿Qué pasa? Pues que el niño sabe que si pisa un suelo mojado, pues se puede caer. Pues ya aprendió, y ahora qué es lo que va a hacer en la siguiente ocasión, pues evita cruzar por ahí para no ir a lesionarse.
La búsqueda de la novedad. ¿En qué casa no vimos al niño que nos destruía la casa? ¿Sí? ¿Por qué lo hace? Porque está buscando, busca las novedades, va conociendo, abre, cierra, mueve, jala, y bueno, es parte de ese temperamento de búsqueda que esa pulsación interna lo lleva a hacer todo eso para ir conociendo, ir aprendiendo. Dependencia de la recompensa, ¿sí? Cuando el niño hace una gracia, pues todo el mundo le aplaude, ¿no? Entonces se hace dependiente de eso. Y luego el niño lo repite, ¿para qué? Para que le den un beso, le aplaudan, le hagan una caricia, etcétera, ¿no? Y la persistencia. Al niño le dices, no lo hagas y lo hace. Y luego, ¿qué pasa? ¿Qué le decimos? Te dije que no lo hicieras. Y bueno, todo eso es algo propio de ese aprendizaje que ese niño, ¿verdad? Va a ir adquiriendo y va formando su temperamento, lo va a ir moldeando. Pero por otro lado tenemos el carácter. Y el carácter, ¿cómo se forma? Ya lo dijimos. En base a lo que se aprende dentro del hogar, la sociedad, la escuela, pues son etapas tempranas. Y bueno, es una autodirección. O sea, todo lo que va aprendiendo ahora ya tiene que irlo controlando, ¿sí? Ya no necesita que alguien le diga haz esto, haz aquello, porque él ya sabe, ya tiene una forma de controlar ese temperamento. También la cooperatividad, ¿sí? ¿Se acuerdan que nos decían? Es que hay que aprender a compartir, ¿sí? Al niño le decía, aprende a compartir, comparte con tus hermanos, con tus amigos, con tus compañeros de la escuela. Y entonces empieza a aprender esa parte que es parte de esa formación del carácter. Y la autotrascendencia, ¿sí? Entonces, el niño, pues, se siente ya como una persona ya única, como una persona ya independiente, y entonces hasta ahorita ya tenemos un temperamento ya organizado, ya moldeado a través de y controlado a través de un carácter. Pero luego, la suma de estos dos elementos, ¿verdad? Entre lo que es el inconsciente y el consciente, ya sabemos lo que es bueno, lo que es malo, ya sabemos la cuestión de los valores, cómo manejarlos, y entonces eso nos va a dar la personalidad. La personalidad, pues es un término que vamos a ver más adelante, es un término muy abstracto, sin embargo, es lo que transmitimos, lo que las demás personas interpretan de nosotros y nos dicen, no, pues tú tienes una personalidad agradable, desagradable, ecuánime, equilibrado, exagerado, etcétera, ¿no? Y entonces es la forma de transmitir. Ahora la personalidad es algo que nosotros ya podemos manejar. No es lo mismo la personalidad que yo ahorita estoy reflejando con todos ustedes que la personalidad que yo reflejo en mi casa o en otro trabajo o en la calle o en una fiesta, ¿sí? Entonces, yo ya tengo esa habilidad de manejar. ¿Por qué? Porque yo aprendí toda esa cultura alrededor mío, ¿sí? Yo ya tengo como base todo lo que está en la parte inferior de esta diapositiva, la evitación del daño. Yo sé que no puedo verbalmente o a través de una palabra agredir a alguien, ¿sí? Yo ya sé que tengo necesidad de la búsqueda de la novedad. O sea, ¿por qué voy yo a tal o cual lado? Pues para buscar algo nuevo o aprender algo nuevo. La dependencia de la recompensa. Sabemos que por naturaleza el hombre tiene la necesidad del reconocimiento, de la recompensa, ¿sí? ¿Cuál es el país que tiene el número uno en suicidios? ¿Verdad? Algunos países por allá no es medio decir orientales, ¿verdad? ¿Por qué se suicidan? Porque dentro de sus políticas, dentro de su cultura, te contrato por 1,000 pesos, 8 horas de trabajo y te doy 1,000 pesos. ¿Hubo alguna recompensa? No. Yo quiero decirles que en mi trabajo, en mi institución donde trabajé mucho tiempo, ganaba más de estímulos que de salario.
Y bueno, pues es algo que por naturaleza el ser humano necesita, algo que está ahí en nuestro cerebro, ¿verdad? En nuestro sistema límbico, donde están nuestras emociones, y que requieren de esa recompensa, ¿sí? Por eso, pues, eso es lo que nos va formando, ¿sí? Nos va haciendo esa pulsación. El niño cuando lo llevamos al kinder, o lo llevamos al kinder, y sale del kinder con su estrellita en la frente, ¿sí? ¿Cómo siente el niño? ¿Verdad? ¿Y cómo nos sentimos nosotros salir a recoger a ese chamaco? Pero sobre todo él, ¿sí? Entonces, eso va formando sus valores, sus estímulos, sus pulsaciones que le van dando esa fuerza interna para tener un determinado comportamiento, ¿sí? La persistencia, bueno, pues si queremos llegar a un punto determinado en nuestra vida, en nuestro quehacer diario, pues tenemos que ser persistentes, si no, pues nunca vamos a llegar. Y bueno, ¿qué son entonces los trastornos de la personalidad? ¿Sí? La personalidad, dijimos, sí, lo dije, que es la conjunción, el reflejo del manejo de tu temperamento y tu carácter, ¿sí? ¿Cuál es tu personalidad? Pues eso que reflejas, el cómo manejas tu temperamento y tu carácter, ¿sí? Hay una definición así de la personalidad, es difícil, es un término muy abstracto, pero básicamente es tu reflejo de lo que eres, cómo te comportas, ¿sí? Pero esa personalidad es la que todos esperamos, es como un comportamiento de un común denominador, ¿sí? Es lo que dice tradicionalmente, la cultura del peruano, la cultura del mexicano, la cultura del europeo, la cultura del norteamericano. Es el cómo nos comportamos. Por eso cuando tú vas a Perú, mira, hay un mexicano. No, es así, al tratarlo, al verlo, hay un mexicano, ahí va un peruano, ahí va un puertorriqueño. ¿Por qué? Por la forma en cómo expresamos nuestra personalidad, ¿sí? Pero es el común denominador que se necesita para que una sociedad funcione, ¿sí? De acuerdo a sus principios y valores y todo eso. Es lo que todo el mundo espera. ¿Yo qué espero de todas las personas que me rodean? Es una personalidad común, donde podamos tener una interacción dinámica. ¿Qué espero en mi trabajo con mis compañeros? Pues obviamente un comportamiento, ¿sí? Muy similar al mío. ¿Para qué? Para que podamos tener una dinámica en mi empresa, ¿sí? Pero habrá compañeros que tienen una personalidad diferente que nos puede de alguna manera atorar en el proceso, en esa dinámica laboral. Pues sí, seguramente. Y entonces, ¿cuáles pueden ser esos trastornos de la personalidad que pueden interferir en el proceso, en la dinámica de una empresa, de una sociedad, de una familia? Y vamos a ver entonces cuáles son esos trastornos de la personalidad. Perdón. Ok, ahí los tenemos. En otras palabras, sí, que la personalidad pues, es un patrón permanente de conducta. Bueno, aquí es que es el trastorno de la personalidad. Un patrón permanente de conducta que experimenta, sí, perdón, a ver aquí, déjame, tengo aquí un cuadrito que me mueve, ahí está, ¿sí? De conducta y experiencia interna que se desvía notablemente de la expectativa cultural. O sea, ese patrón de conducta es algo diferente a la expectativa de nuestra cultura, de nuestra sociedad, y que se manifiesta al menos en dos de las siguientes áreas. Por ejemplo, en la cognición, ¿sí? ¿Qué esperamos que haga una persona al despertarse?
Pues lo lógico, lo que la mayoría hacemos, nos levantamos, nos aseamos, nos acomodamos y nos vamos a trabajar. Pero ¿qué pasa si esa persona de repente, pues ya no lo hace? Ah, caray, pues algo está sucediendo, ¿verdad? Ya se está saliendo de ese patrón conductual. Ya no va a trabajar un día y luego otro día y luego otro día, ¿sí? Afectividad. Normalmente nos encontramos en un pasillo, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Pero un día de repente, buenos días, y no te contestó. Entonces ya ahí hay algo que llama la atención, ¿no? Funcionamiento interpersonal. Antes era una persona bien integrada, trabajábamos en equipo, hacíamos trabajos comunes, y ahora ya le cuesta trabajo integrarse, le cuesta trabajo hacer trabajos en equipo, le cuesta trabajo participar, opinar, hacer, ¿sí? Control de los impulsos. De repente una persona muy respetuosa y ahora ya llega con palabras a veces hasta altisonantes o un poco agresivas. Entonces, en cualquiera de estas áreas vamos a tener con más de dos de estas áreas que se vean afectadas, pues ya estamos hablando de un trastorno de la personalidad, en el conocimiento, en la afectividad, el funcionamiento interpersonal, el control de los impulsos. Y esto es ¿cuándo ocurre esto? Estos trastornos de la personalidad, cuando son más comunes en la juventud o al inicio de la edad adulta. La pregunta es, ¿a qué edad somos adultos? Bueno, aquí en México, no sé, allá en Perú, pero aquí en México la Ley Federal del Trabajo dice que a los 18 años somos adultos. Y en la legislación norteamericana, Estados Unidos, dice que a los 21. ¿Somos diferentes los mexicanos y los americanos, los gringos? No. Entonces, ¿por qué nuestra legislación dice a los 18? Bueno, porque a los 18 somos adultos biológicamente. ¿Sí? A los 18 años, todos nuestros aparatos, sistemas, órganos, tejidos maduran. ¿Cuál es el último órgano en madurar a los 18 años? Porque los legisladores no saben así cómo funciona el cuerpecito. Por eso nos preguntan a los doctores. Oye, doctor, ¿a qué edad somos adultos? Y entonces le dijimos, ponle ahí en la ley que a los 18 años. ¿Por qué? ¿Cuál es el último tejido en madurar? El oído. ¿Verdad? El oído es el último en madurar. Es el último tejido. Desde que nacemos vamos en un proceso de maduración, 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 y todos nuestros tejidos van madurando, madurando, hasta que llegamos a los 18, y al 18, ¡pum!, el último, el oído. El izquierdo, el derecho. El derecho. Y luego algún día platicaremos de por qué velamos a los muertos y por qué a los muertos ahí en su cajoncito les hablamos del lado derecho. Bien, ¿y por qué los norteamericanos son adultos a los 21 años? Bueno, porque hasta los 21 años adquirimos la madurez psicológica. Madurez biológica 18, madurez psicológica a los 21. Entonces el americano, como tiene mucha lana, pues espera que haya una maduración biológica y psicológica. Ahora sí, ya de ahí en adelante, adiós. Y los trastornos de la personalidad se dan precisamente en esas dos etapas, principalmente cuando la persona llega a los 18, el joven llega a los 18, o el adulto entra a los 21, ¿sí? Ya de entre los 18 y los 21 es cuando más frecuentemente están los trastornos de la personalidad, porque es cuando la persona trata o busca su identidad como persona. Y ahí es donde puede haber algunos elementos en su interior, ¿sí?, que son los que lo van a llevar a tener ese trastorno. Seguimos con los trastornos de la personalidad y tenemos que es el patrón de personalidad que es inflexible. Yo sé por qué así soy. Es inflexible y es desadaptativo y causa malestar objetivo o un deterioro funcional significativo, tanto en la persona como en su entorno. ¿Y por qué es inflexible? Porque la persona cree que está bien, que él está dentro de una normalidad que él percibe como normal.
que los demás son los que están mal, ¿verdad? Que no lo entienden. Y luego se manifiesta en la adolescencia o al inicio de la adultez. Adolescencia, final de adolescencia, ¿se acuerdan que es cuando el joven anda buscando su identidad? ¿Sí? Por eso es por lo que son tan frágiles en este terreno de la mente los jóvenes, ¿no? Y al inicio de la adultez hablamos de los 21 años en adelante, pero sobre todo al inicio por ahí de los 21 años. Las personas afectadas no lo reconocen como un problema, ¿sí? A un joven dile que ser darqueto, de esos que se viste todo de negro es malo. Pues no, yo soy así, y eso es lo bueno. Bueno, ¿y cuáles son los trastornos? ¿Cómo se clasifican estos trastornos de la persona? Ya sabemos que lo vamos a tener en la juventud, terminando la juventud, por ahí alrededor de los 18, y a los 21 iniciando la adultez. Ahora, ¿cómo se clasifica? Bueno, se clasifican en tres grupos. ¿Por qué? Porque todas las personas del mundo, ¿sí?, tenemos tres tipos de personalidad. Bueno, hay tres tipos de personalidad y todos caemos en alguna de ellas. Por ejemplo, la personalidad A, B y C. Tú, que me estás viendo, me estás escuchando, ¿qué personalidad tienes? A, B o C. La personalidad A, raros o excéntricos. B, dramáticos, emotivos, inestables. Y C, ansiosos o temerosos. En otras palabras, para entenderlo más fácil. La A es el gordito, el buena onda, ay, mañana, no te preocupes. Oye, urge que trabajemos tiempo extra, porque hay que cumplir con un programa. No pasa nada, no pasa nada. ¿Para el qué? Para el bien, ¿no? Hay para el martes o el jueves de la siguiente semana, ¿no? El C es el obsesivo compulsivo, el que tiene que, si lo pidieron para el viernes, el jueves ya está. Obsesivo compulsivo. Y el B es el equilibrado, que tiene tantito de uno y tantito del otro. ¿Se acuerdan cómo dejaron hoy su escritorio ahí en su casa? Limpiecito, recogido, o hay restos de pizza o de algún lonchecito o es un montón de papeles por ahí. Bueno, pues eso, su escritorio refleja su personalidad, ¿sí? Y entonces, un supervisor, bueno, ¿qué personalidad debe tener A, B o C? Imagínate una persona A, un superior. No se preocupen, muchachos, ahí poco a poco nos la llevamos. O el C, lo va a agarrar a latigazo, ¿verdad? Y apúrense, porque si no. Y el B, pues es el personaje equilibrado. El que va a ir y una línea de producción va a acelerar a los lentos y desacelerar a los acelerados para que haya un trabajo equilibrado, ¿sí? Entonces, todos tenemos una personalidad que cae dentro de estos tres grupos. Sin embargo, esas personalidades que tenemos, ¿sí?, que tenemos tantito de todo, pueden en un momento dado considerarse ya como trastornos. ¿Por qué? Porque exageramos. Digamos, esa persona la exageramos. Por ejemplo, vamos a hablar del primer grupo. Y bueno, antes de eso, los 7 pecados capitales, ¿no? O sea, ¿cómo los asociamos con la personalidad? ¿Habrá aquí en el grupo gente soberbia? ¿O conocen ustedes a alguien soberbio? Bueno, pues tiene un trastorno narcisista, ¿sí? El que cree que es único, casi que es como un rey, un dios, que sin mí no funciona nadie. Y además, adórenme, ¿verdad? Quiéranme mucho. Envidia, trastorno paranoide. El envidioso, ¿verdad? Hay envidiosos, pues tiene rasgos de paranoia, porque está pensando lo que piensa, cómo piensan los demás. O sea, hace el pensamiento del que está enfrente de él. Ah, es que este viene a fregar, me quiere fregar, ¿verdad? Está pensando en cómo hacerme quedar mal. Y entonces el paranoia está inventando cosas.
que no son, ¿verdad? La avaricia, ¿verdad? El obsesivo compulsivo, el avaro, pues, el agarrado. Y es el que, si este lápiz tiene que estar aquí en este lugar, cuidado y algo no lo mueva. El obsesivo compulsivo. La lujuria, ¿sí? El histriónico, ¿verdad? Ya llegué, ya estoy aquí, véanme, soy el centro. Entonces lucha por ser el centro de la atención, ¿sí? Espera que todo mundo lo motive para que se haga el chistoso, para que se haga, para que platique, para que sea el centro de la atención, pero son personas muy inseguras en el fondo. La gula, que es el trastorno limítrofe, ¿sí? Trastorno limítrofe, o sea, entre una persona normal y anormal, o sea, está así como que estoy normal y estoy en la esquizofrenia, ¿no? La ira, el antisocial, ¿sí? Hay personas, vayan al baño de la empresa, ¿sí? ¿Habrá algún letrero por ahí? ¿Habrá algo ahí en las paredes de los baños? Bueno, pues es la manifestación de alguien, de algún antisocial, ¿no? Alguien que no está de acuerdo en la normativa, en las reglas, en las normas que nos rigen a una comunidad. Entonces, pues es el antisocial, el que está en contra de. Es el que está cambiando de empresa cada 6, 7 meses. Hoy está aquí, mañana allá y mañana allá. ¿Por qué? Porque va infringiendo las normas, no acepta normas de trabajo ni de conducta, ¿verdad? Y la pereza del esquizoide, ¿sí? Está alucinando todo el tiempo. Pero no tiene una esquizofrenia, sino un trastorno esquizoide. O sea, está dentro de nuestro mundo, porque el esquizofrénico pues ya está en otra nube, está en la nube, está en otro mundo. Pero el trastorno se la pasa alucinando, ve cosas que no son, o sea, siempre está pensando cosas mágicas y cosas de pues, esquizofrénicas, de cosas que no son reales, ¿verdad? Y bueno, ahí tenemos los 7 pecados capitales. Hablaremos de la personalidad tipo A. Y bueno, ahí tenemos al paranoide, esquizoide y el esquizotípico. ¿Cuáles son sus características? Bueno, el paranoide, ¿no? Suelen ser frías, distantes, incapaces de generar vínculos interpersonales estrechos. O sea, personas frías, ¿por qué? Porque son temerosos. Entonces, son calculadores, ¿sí? Porque están pensando cuál es tu intención, qué es lo que quieres, a qué vienes. Y ya están ellos elucubrando, ¿sí? Pensando cosas que no son. A menudo son demasiado desconfiadas de su entorno. ¿Por qué son desconfiadas? Porque están pensando cosas que no son, pero injustificadamente generalmente no pueden apreciar su propia función ni las situaciones de conflicto y suelen proyectar sus sentimientos de paranoia en forma de enojo hacia los demás. O sea, cuando tú vas con estas personas o estás tratando como compañero de trabajo una persona de este tipo que tiene rasgos o trastornos ya paranoides, pues obviamente es una persona desconfiada, es una persona que por más que convencerla va a empezar a agredirte. ¿Por qué? Porque él está pensando en que vas a agredirle. Y entonces una forma de reaccionar es agrediendo. ¿Sí? Luego, el esquizoide. ¿Sí? El paranoide es el que está inventando. ¿Y el esquizoide cuál es su característica? Obviamente son personas que presentan frialdad emocional. Son fríos, ¿no? Como indiferencia hacia los demás. Dalo de baja, ¿no? Oye, pero dalo de baja. Oye, pero es que es un buen trabajador, es que pues la empresa lo quiere, dalo de baja. Son distantes, introvertidos, con temor a la intimidad y vínculos cercanos. O sea, como son personas frías, pues no pueden tener una relación sí cerquita de compañerismo, ¿no? Hablamos aquí si no es el enfoque nada más hacia la familia, sino en lo laboral, pues así tenemos estas personas esquizoides, ¿sí? De que, oye, no. Oye, pero es que el compañero necesita, no, déjalo que se muera solo. ¿Sí?
Permanecen absortos en sus pensamientos y fantasías. Bueno, el esquizoide es un trastorno que está el trabajador, la persona está dentro de la realidad, pero empieza a tener esos rasgos de esquizofrenia. Entonces empieza a tener, obviamente, sus fantasías. Pero esas fantasías, acuérdense, todos podemos tener una fantasía. Yo tener la fantasía de tener un carrazo, ¿no? Una fantasía. Pero hay personas que se obsesionan, están con esa fantasía y se desesperan por obtener ese carrazo, ¿no? Y obviamente, pues esto los hace autoexcluirse de los vínculos de la realidad con las demás personas. O sea, se la pasan alucinando una cosa y luego otra y luego otra. Y por los eso los va retirando de las relaciones interpersonales, ¿no? Y bueno, tenemos otro trastorno que es el de esquizotípico, no el de la esquizofrenia, no el trastorno de la esquizoide, sino el esquizotípico. Y estas personas, ¿cómo las observamos? ¿Qué nos manifiestan? Pues básicamente expresando poderes mágicos. Yo tengo visión de tal o cual cosa. Yo hago viajes astrales. No sé si de repente alguien te dice, no, es que anoche antes de dormir hice un viaje astral. Ándate. A lo mejor sí es cierto, pues, ¿verdad? Pero te empiezan a platicar de cosas mágicas, de poderes. Es que yo tengo la capacidad de percibir a los muertos, ¿verdad? Yo tengo la capacidad de esto, aquello. Entonces, pues es ese trastorno esquizotípico. Son distantes, introvertidos, tienen un gran temor a la intimidad. Todos los que tienen problemas en esta esfera de esquizofrenia, esquizotípicos, son personas que le rehuyen a la cuestión de la intimidad, ¿sí? Presenta trastornos del pensamiento, de la percepción y habilidades inespecíficas de la comunicación, lo que ya decía. Ese trastorno del pensamiento se manifiesta por la percepción, el cómo perciben ellos el entorno, ¿sí? Y obviamente la percepción tiende a ser algo mágico, ¿no? Ellos como que huelen más, ven cosas diferentes, perciben más cosas diferentes, sobre todo con un ambiente así medio mágico, ¿no? Muchos síntomas del trastorno de la personalidad esquizotípica se parecen a los de la esquizofrenia, pero son más leves y menos intrusivos, ¿sí? Porque ya el esquizofrénico, pues ya son pensamientos más fuertes, donde todo el día están con su idea, su alucine, ¿no? Pero volvemos sin perder el contacto con la realidad, no deja de ser nada más que un trastorno esquizofrénico, pero ya lo que es la esquizofrenia, bueno, ya ahí pierden el contacto con la realidad. Dejamos el grupo de la personalidad y vamos a la personalidad B, ¿sí? Y entonces, este, tenemos a los dramáticos, emotivos e inestables, la personalidad limítrofe, histriónico, narcisista y antisocial, ¿sí? 4 tipos de personalidad. Ahí tenemos algunos ejemplos. Eran personas normales, fueron grandes líderes, grandes personajes. Sin embargo, tenían rasgos, trastornos de esa personalidad, ¿sí? Y el limítrofe de la personalidad es un patrón conductual de inestabilidad en las relaciones interpersonales, ¿sí? De repente, como a veces llamamos, son personas de dos caras. De frente te dicen una cosa, tratan una cosa, te volteas y ya te dieron la cuchillada por la espalda. Entonces, tienen muchos problemas de afectividad, ¿sí? Hay mucha impulsividad, pero sobre todo eso, ¿no?
tienen esa ambivalencia entre que de repente te manifiestan una buena cara, te volteas y ya te hicieron una mala cara, ¿sí? No el bipolar, porque el bipolar se aplica más bien a ansiedad y depresión, pero sí más bien a la personalidad, que de repente es y luego no es. Y ahí tenemos algunos ejemplos de esas personalidades limítrofes que todavía no llegan a la esquizofrenia, pero que se acercan. Y ahí tenemos, es frecuente encontrar esa impulsividad ya en una situación que si no la controlas, si no le ayudas a esta persona en la empresa con algún psicólogo, pues va a terminar en un hospital, porque tienen esa impulsividad, los puede llevar a ser personas que se causan daño a sí mismas o a los demás, pero también que empiezan con ideas ya suicidas todavía dentro de lo que es la realidad, ¿no? Todavía no están en la esquizofrenia, pero son de las personas que ya empiezan a tener comportamientos, amenazas suicidas. Me voy a matar, ¿sí? Nunca se matan, ¿no? Nunca lo hacen, ¿verdad? ¿Quién lo hace? Pues el que realmente esté en la esquizofrenia. Mientras estén en el trastorno, pues nada más son puros intentos y vemos que muchas personas dentro de la empresa, en la casa, en la calle, pues lo intentan. Sí, lo hemos visto tantos ejemplos, ¿no? Y bueno, pues obviamente hay una inestabilidad afectiva de sí mismos, son personas que sienten ese vacío, que no hayan un sentido de la vida y que en consecuencia pues tratan de salirse por la tangente, suicidándose, dañándose o dañando a los demás o finalmente agrediendo, que es una forma de reaccionar. Obviamente hay una ira inapropiada, tiene deseos paranoides y sobre todo síntomas disociativos, ¿sí? De repente están como entre el bien y el mal, ¿no? Y bueno, tenemos la personalidad histriónica, ¿sí? Esa personalidad tiene una tendencia a regalar de un papel de teatralidad y una expresión exagerada de las emociones, ¿sí? El clásico paciente que llega y quiere ser el centro de la atención, ¿sí? Efectividad, la habilidad superficial. Son personas muy hábiles, ¿sí? Son personas que necesitan que alguien los esté estimulando, por eso llegan y quieren ser el centro de atención para que pues todo el mundo voltee y los vea y los acepte, ¿sí? Sugestibilidad y facilidad para dejarse influir por los demás. Entonces ahí tenemos el histriónico, el que quiere ser el centro de la atención, un comportamiento y aspectos marcados de un deseo inapropiado de seducir, ¿sí? Queremos seducir no nada más en el terreno de la sexualidad, sino en el terreno de laboral, social, familiar, ¿verdad? Queremos sentirnos bien aceptados, ¿no? Búsqueda imperiosa de emociones de ser apreciado por los demás. Quiero que me quieran, ¿sí? Quiero que estén al pendiente, que me estén manifestando su cariño. Quiero ser el centro de la atención siempre en cualquier ambiente que me encuentre, ¿no? Y en el trabajo, pues, obviamente quiero que todo el mundo me reconozca, que todo el mundo me quiera, ¿no? Y obviamente la preocupación excesiva por el aspecto físico. Son personas que generalmente llegan muy bien presentables, precisamente para llamar la atención, para que vayan a verlos, ¿sí? Y están haciendo cosas diferentes a los demás para llamar esa atención. El narcisista, ¿sí? Es interesante esta personalidad, desde grandiosidad, una necesidad de admiración. A lo mejor yo tengo parte de eso, yo me pude haber jubilado en el Instituto Mexicano del Seguro Social a los 28 años, sin embargo me jubilé hasta los 34 de servicio. A lo mejor yo tenía ese deseo de grandiosidad, pues, ¿qué va a hacer el Seguro Social sin mí? ¿No? Sigo trabajando, porque ¿qué van a hacer sin mí? Me jubilé desde hace 8 años y el Seguro Social no se ha caído, ahí sigue. Pero bueno, es parte de ese trastorno de la personalidad, esa grandiosidad que siempre estamos, la falta de empatía. Además de que quiero ser así como muy poderoso
hermoso y lo demás, no tengo empatía con los que me rodean. Además, también, poseen un sentido de autoimportancia. ¿Qué van a hacer sin mí? Sin mí no hace nada, se cae la empresa si no estoy yo. Están preocupados por fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza, amor imaginario. Exigen admiración excesiva y es muy pretencioso. Carecen de empatía y son explotadores. ¿Les recuerda a los conquistadores? Sí, ¿verdad? Pero bueno, dejamos la conquista y en la realidad, nuestro entorno laboral, social, familiar, podemos tener personas que tengan este trastorno narcisista, ¿sí? Personas que sean explotadores, se sientan es el non plus ultra y que sin mí se mueren. Y además véanme y admírenme, quiéranme, y además los voy a explotar. Presentan un comportamiento de actitudes arrogantes y soberbias. Por ahí vimos uno de los pecados capitales, era la soberbia. El antisocial, ¿sí? Tiene un patrón de desprecio y violación de los derechos de los demás. Esto empieza por ahí de los 15, 18 años, ¿no? Todo lo que son normas, reglas, la idea es violar todo eso. Fracaso para adaptarse a las normas sociales, a lo que respecta al comportamiento legal en forma reiterada. Deshonestidad, son mentirosos, ¿sí? Y además son personas que cualquier regla, cualquier orden, pues les molesta, los sienten que se ahogan respetando la normativa. Por eso son personas, como les decía, que hoy están y mañana no están, que cada 2, 3 meses andan cambiando de empresa. ¿Por qué? Porque pues no se adaptan a una normativa. Despreocupación imprudente por su seguridad y la de los demás. Es el clásico trabajo que no hagas esto porque te vas a medio matar. Me vale. Y lo hacen, ¿verdad? Irresponsabilidad persistente indicada por la capacidad de mantener un trabajo con constancia o de hacerse cargo de obligaciones económicas. ¿Sí? Es que pues, una relación de pareja pues, jamás lo logran, ¿no? O andan con una pareja y otro, y otro, y otro. ¿Sí? Porque pues hay una inestabilidad en las reglas, en las normas, ¿no? Y bueno, pasamos al último grupo, ¿verdad? Que es el grupo C, personalidad tipo C, que son las personas ansiosas y temerosas. Trastornos de dependencia, evitación, obsesivo compulsivo, pasivo agresivo, ¿sí? ¿Y qué características tienen estos? Pues el obsesivo compulsivo, ¿verdad? ¿Por qué se caracteriza? Por falta de decisión. Una persona obsesivo compulsivo le cuesta trabajo tomar decisiones por el temor que tiene a que las cosas salgan mal. Preocupaciones excesivas que reflejan una profunda inseguridad personal. ¿Conoceremos a alguien así? ¿Tendremos algo de esto? Preocupación excesiva por detalles, reglas, listas, órdenes, organización y horarios, ¿verdad? Son precisos y cuidado. Y bueno, puede ser en un momento dado un obrero, un colaborador, pero puede ser un supervisor o jefe de producción. Imagínate, un supervisor con esta personalidad. ¿Sí? Perfeccionismo que interfiere con la actividad práctica. O sea, hacen las cosas una vez y otra y otra y otra y otra y tienen miedo de que a lo mejor como quedó no está bien y lo vuelven a hacer. Pues cuando avanzan. Rectitud y escrupulosidad excesiva, junto con precaución injustificada por el rendimiento. ¿Sí? Creen que a pesar de que hacen las cosas y cumplen, se sienten inseguros de si cumplieron realmente o no. Hasta que llega el momento en que incluso llegan a renunciar por esa inseguridad y sobre todo renuncian también a actividades placenteras por estar realizando el trabajo repetitivo, ¿no? Luego,
pues hay una pedantería, un convencionalismo con una capacidad limitada para expresar sus emociones. Rigidez y obstinación. ¿Sí? Son rígidos, son cuadrados. ¿Conocemos alguna persona cuadrada? Que nunca la convences de nada. ¿Por qué? Porque lo que es esa persona dice, eso es. Hay que ayudar a esa persona. Insistencia poco razonable en los demás, de someterse a su rutina y resistencia también a dejar a los demás hacer lo que tienen que hacer. O sea, las cosas hay que hacerlas a mi modo. Y si no, no. Y no lo puede hacer de otra manera. La irrupción no deseada e insistente de pensamientos o impulsos. O sea, volvemos a lo mismo, son personas rígidas, cuadradas, obstinadas. Pasamos al de evitación, ¿sí? Un trastorno de evitación. ¿Cuáles son sus sentimientos constantes de profundo de tensión emocional y temor, miedo? De tal manera que estas personas tienen una preocupación por ser un fracaso. Tienen miedo a fracasar. Sin atractivo personal o por ser inferior a los demás. Oye, pues vamos a hacer un trabajo y en el equipo va a estar fulano. No, no, es que ese pues es un extranjero famosísimo. No, yo cómo voy a competir con él. No, pues, entonces se sienten inferiores, ¿verdad? Y eso es una conducta de evitación, sentirte inferior. ¿Verdad? ¿Para qué? Para no tomar una responsabilidad. Preocupación excesiva por ser criticado y rechazado por la sociedad o los demás. ¿Sí? Se preocupan. Mejor no hacen las cosas. ¿Por qué tal si me equivoco? ¿Y qué tal si no sale bien? ¿Y el qué tal, verdad? Resistencia a entablar relaciones personales si no es con la seguridad de ser aceptado. O sea, una vez que tienen un grupito pequeño, ya que están seguros de que van a ser aceptados, pues lo hacen, pero menos no. Restricción del estilo de vida debido a la necesidad de tener una seguridad física. ¿Sí? Se restringen su estilo de vida por temor a ir a regarla. No se toman una cervecita porque pues, va a hacer daño. No comen una carnita grasosa porque se le va a subir el colesterol. Hay una inseguridad total en el estilo de vida, ¿no? Evitación de actividades sociales y laborales que impliquen contactos personales íntimos por el miedo a la crítica, reprobación y rechazo. Íntimo nos referimos a relaciones de un trabajo en equipo. ¿Y qué pasa si la riego y si por mi culpa se echa a perder el trabajo? ¿Sí? Puede presentarse también una hipersensibilidad al rechazo y a la crítica. Esto es cuando ya estamos en una situación ya más allá del trastorno. Hay una hipersensibilidad que no, es que hasta si me levanto temprano, ¿verdad? Me da miedo porque qué tal si tengo un accidente en la transporte y empiezan con esa ideación, ¿no? Y dependencia de la realidad, trastorno dependiente de la personalidad. Pues aquí tenemos todo lo contrario, ¿no? Estas personas, dice, fomentan o permiten que otras personas asuman sus responsabilidades importantes de su vida. ¿Cuál es mi responsabilidad? Pues llevar, aportar algo no, pero si otra persona lo hace por mí, ¿sí? Otra persona es la que tiene que tomar decisiones, dice, subordinación de sus necesidades por la de aquellos de los que dependen, ¿sí? Si tú me ayudas, yo hago todo lo que tú quieras, ¿sí? Soy incondicional. Así es, hemos estudiado, ¿no? Sumisión excesiva de los a los deseos de los demás. Tú ayúdame en mi trabajo y yo hago lo que tú quieras. Resistencia a hacer peticiones incluso razonables a las personas de las que dependen. Imagínate, ¿cuándo yo le voy a pedir un aumento de salario a mi jefe o al patrón o a la empresa? No, pues no. Si yo tengo de ellos, ¿cómo les voy a ir a solicitar un incremento de salario? ¿Sí? Por esa dependencia, ¿no? Sentimiento de malestar o abandono al encontrarse solo debido a miedos exagerados de ser capaz
de ser capaz de cuidarse de sí mismo. O sea, el estar solo es un temor terrible para ellos porque necesitan que alguien los esté cuidando. Temor a ser abandonado por una persona con la que se tiene una relación estrecha y a ser dejado a su propio cuidado. O sea, ¿qué pasa cuando el esposo se muere? Que a los 3 días la esposa se va. O si la esposa se muere, a los 8 días el esposo se va. ¿Por qué? Por ese temor, ¿sí? Esa dependencia que se tenía el uno al otro. Capacidad limitada para tomar decisiones cotidianas sin el consejo o seguridad de los demás. Puede hacer eso, pero díganme, ¿está bien o no? ¿Lo hacemos? ¿Lo hago o no lo hago? Pero otros son los que deciden, ¿sí? Y el pasivo agresivo, ¿sí? Estas personas tienen la resistencia pasiva a rendir en la rutina social y en las tareas laborales, ¿sí? Quejas de incomprensión y de sentirse despreciados por los demás. Hostilidad y facilidad para discutir. Es el pasivo, pero es agresivo. Cuando ya las cosas ya no le gustan, entonces entra la agresividad. Muestras de envidia y resentimiento hacia los compañeros aparentemente más afortunados, ¿sí? Es que le dieron el ascenso al compañero porque es amigo de quién sabe quién, ¿no? O en la escuela, es que el maestro no me quiere. En cambio, los que sacaron 100 son sus preferidos, ¿sí? Quejas abiertas o exageradas por su mala suerte. A mí siempre me va mal. Y siempre está. ¿Cómo te fue? Mal. Muy mal. Como en los chistes. ¿Cómo te fue? Mal. Muy mal. Y siempre va mal. Alternancia de amenazas hostiles y arrepentimiento. O sea, hay una ambivalencia ahí entre la hostilidad y el arrepentimiento. Y hay un desinterés y falta de estímulos. ¿Sí? Entonces, esa es el pasivo agresivo. ¿Sí? No hace nada y sin embargo cuando alguien lo hace, luego se pone agresivo porque a aquel le dieron el reconocimiento, a aquel sacó 100, a aquel le dieron el ascenso y luego reacciona con agresividad. Porque a mi amigo, mi compañero, le dieron el ascenso a supervisor o jefe de producción, ¿por qué no a mí? Bueno, porque el otro trabajó y logró el ascenso. Pero yo ahora voy a ser agresivo. Voy a decir que es porque quién sabe qué relación hay con el jefe, ¿no? Y bueno, el estacionamiento de los trastornos de la personalidad. Ahí vemos desde el estacionamiento. Cuando llegamos a la empresa, pues queremos ver cómo están las personalidades ahí de esa empresa. Le echamos una mirada al estacionamiento. Y ahí tenemos al paranoide, ¿verdad? Que está escondidito ahí. El narcisista, ¿verdad? Su cochezote a la pura entrada del estacionamiento. El dependiente, ¿verdad? Sí. Necesita estar cerca del que tiene el cochezote, ¿sí? El pasivo agresivo, vean ustedes, ahí bloquea 2 lugares, ¿no? ¿Qué canijos? ¿Sí? El límite, ¿verdad? Que se le pone enfrente al coche del jefe, ¿verdad? El antisocial, vean ustedes, ¿sí? De ese definitivamente se le pone enfrente y le tapa la salida a su compañero. El histriónico, sí, vean, ese se pone exactamente, véanme, volteenme a ver, aquí estoy. El obsesivo, ¿sí? Ese milimétricamente se estaciona en el espacio, ¿verdad? El evitativo, ¿dónde anda? Pues allá está en el rincón, ahí donde nadie lo ve. Sí, el esquizoide, no, hombre, hasta acá se sale del estacionamiento. Y el esquizotípico, pues ese más que carro, pues, trae una nave espacial. ¿Sí? Cree que trae una nave espacial. Pues es un bochito, ¿no? Pero él cree que trae una nave espacial. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con todos esos trastornos de la personalidad? Pues primero detectarlos a tiempo, ¿verdad? Y si tenemos un apoyo en la empresa, pues tratarlos. Si no, pues tendremos que conducirlos ya a un nivel donde reciban una atención. Por ejemplo, los trastornos paranoide, esquizoide y esquizotípico, pues la psicoterapia y la psicodinámica, ¿sí? Se establece un clima de confianza, clima de honestidad y tono profesional y la farmacoterapia. Muchos de estos pacientes con un trastorno paranoide, esquizoide y esquizotípico y cualquier trastorno de la personalidad, el paciente puede tener manifestaciones de ansiedad, de depresión,
y bueno, tendremos que manejar también fármacos antidepresivos, ansiolíticos, etcétera, ¿no? En estos tratamientos, en estas terapias psicológicas, ¿qué es lo que se maneja? Pues obviamente se hace una exploración del inconsciente. ¿Se acuerdan ustedes que ahí tenemos la parte del temperamento, la parte inconsciente? Luego las relaciones interpersonales. ¿Cuál es la conducta de las relaciones interpersonales? Y ahí ya viene lo del carácter. La interpretación y la autoconciencia, que es ya la combinación de los dos elementos, carácter, temperamento. Y finalmente la transferencia y la contratransferencia. El paciente transmite todo lo que siente y el psicólogo, el terapeuta, le explica el porqué de eso que él siente o interpreta, ¿no? En la idea de que se supere ese trastorno y tratar de llevarlo a un ambiente de un patrón conductual lo más normal posible. Normal, que es, lo entendemos como es un patrón más o menos común para toda una sociedad. Los trastornos o el tratamiento por los trastornos antisocial y el límite, pues otra vez tenemos ahí varias terapias, todo es psicológico, aunque ya cuando el paciente tiene sintomatologías tanto en la esfera psicológica como física, tenemos que ir a la farmacoterapia, ¿sí? Y bueno, la terapia de grupos, el trastorno límite, pues ahí tenemos la psicoterapia y la psicodinamia, en la terapia conductual y varios tipos de terapias. Como son problemas de la personalidad, entonces pues todo va enfocado a la psicoterapia, ¿sí? En todos los demás trastornos, el límite, el narcisista, el obsesivo compulsivo dependiente y por evitación, pues ahí tenemos, ¿sí? La terapia conductual y la farmacoterapia. La persona es una de las palabras más abstractas de nuestro lenguaje, sufre de uso excesivo, prácticamente ninguna otra palabra es tan versátil, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos la bibliografía, y bueno, pues aquí vivimos en este ambiente de agave y bebidas espirituosas, y finalmente, pues no sé si hay alguna pregunta o comentario.